Buenas tardes, mi nombre es Fernando Castro de La Paz, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. En este video explicaré la práctica 2 del Laboratorio de Electrónica Digital impartida por el docente Edgar Alberto Pérez Castillo. La práctica número 2 se llama medición de los parámetros eléctricos. El objetivo de esta práctica es de conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como Totem Pole, Open Collector y Triestado. El procedimiento para el primer punto es el comprobar la salida Totem Pole, que consiste en un arreglo de dos transistores donde uno se conecta al VCC para surtir corriente cuando la salida sea 1 y el otro transistor se conecta a la tierra para drenar corriente cuando la salida sea un cero lógico. Se tiene que conectar como se muestra aquí y ya lo tengo implementado. Es un logic state conectado a la 7404 como eh, indica aquí, conectado a un osciloscopio que nos ayuda a medir el voltaje de esta cuando tenga de la 7404 cuando tenga un 0 o un 1. En estos momentos que está recibiendo un 0 lógico y aquí está recibiendo un 1. Cuando eso pasa nos dice, si no recuerdo mal, la práctica dice que debería estar midiendo 5 voltios. Ahí está. Y ahora cuando introduzcamos un 1 lógico podrían ver una pequeña baja en la posición de la barra amarilla y tenemos 0 volts entrando ahora mismo, como nos dice la práctica. Ahora ya está conectada la resistencia como nos pide la práctica en la salida. Como podemos ver, otra vez tiene un 0 lógico, lo que hace que en esta parte sea un 1 y al medir con el osciloscopio tenemos un 5. Ahora le daremos a 1 y lo que pasa es aquí sigue siendo 0. Hay un problema que el osciloscopio no puede ver la cantidad del simulador, no puede ver la cantidad de voltaje que hay realmente, pero con este punto de prueba que nos deja usar Proteus podemos ver que el voltaje cuando es 1 es .00249875. Ese es el cambio que causa la resistencia, que ya no sea un cero absoluto o muy cerca de cero, hay un pequeño voltaje que sigue pasando, que se puede registrar. Ahora nos pide comprobar la salida del Open Collector utilizando un circuito como wire and, conectando las cuatro salidas del 7426 a un LED. En caso de Proteus tenemos que sacar las cuatro compuertas por separado y conectarlas todas a un mismo sitio. En el siguiente punto de la práctica nos pide conectar 47426 de esta forma, conectarlas a un LED con una resistencia y una fuente de energía. Como podemos ver aquí ya lo tengo implementado y cuando yo le dé a iniciar el simulador podemos ver que el LED está encendido. Lo que pasará cuando en este momento tiene todo cero lógico. En el momento en que yo le dé un 1 sin importar cuál sea o todos, el LED se apagará al estar obteniendo un cero lógico, sin importar cuántas señales sigan, seguirá funcionando por el comportamiento que tienen las 7426. Para el último punto de la práctica 2
Se nos pide probar la salida de aquí estado utilizando el circuito 742440 conectado al buffer. Podemos tener tres estados diferentes. Se conecta a dos resistencias de 10K. Este circuito sirve solamente para visualizar los 300 estados que podemos ver tener la salida de la compuerta. Aquí está, y aquí ya lo tengo simulado, las dos resistencias de 10K, y usaremos el osciloscopio para medir el voltaje. Tenemos una compuerta un Logic State conectado a 0, que será nuestra entrada, y 0, que será nuestra salida. Y esto es la compuerta habilitada o algo así, creo que es el nombre, que nos permitirá conseguir ese tercer estado que nos pide la práctica. Muy bien, como podemos ver, teniendo un pseudo lógico, tiene un voltaje muy cercano al 5. En este caso 4.5 hay una pequeña caída de voltaje. Cuando le demos un 1 lógico, bajará y se volverá a 0. Ahora, en el momento en que yo active la compuerta habilitada, seremos capaces de visualizar el tercer estado. La práctica nos dice que debería dar un 0.5 de voltaje, si no estoy mal, pero por cuestión de cómo funciona Proteus, ese 2.5 termina siendo redondeado de 3. Y si preguntan, no, por mucho que yo active o desactive esto, el voltaje no cambia, ya que la compuerta habilitada tiene una propiedad que hace que su voltaje siempre sea el que se vaya a representar, y por eso se llama una compuerta triestado, porque podemos tener tres estados diferentes con la misma conexión, podemos decir, que en este caso son 0, 4.95, casi 5, y 3.